Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, dicho eso, tenemos ya nuestro primer invitado. Por favor, que pase al estudio principal. Este fin de semana fue súper polémico a propósito de una visita en principio que debía ser como cualquier otra de las visitas que hace un funcionario a un sector específico. En este caso era Chongón. El alcalde de Guayaquil protagonizó entonces un incidente durante esa visita. Lo cierto es que insultó y casi se va de golpes con el presidente de la comuna, Dani Torres, y luego nos enteramos sobre una suerte de críticas que tiene el alcalde para con este personaje. Antes de entrar en detalle, primero darle la bienvenida, decíamos, yo lo presentaba, David Castro, abogado, y se ha autocalificado como una voz ciudadana, que insisto que me parece pertinente, alguien que ha crecido, que conoce y que ama a la ciudad, evidentemente tiene autoridad para hablar sobre este particular. David, ¿cuál es tu primera lectura del episodio? Luego vamos a ir en detalle sobre porque ya se ha presentado una demanda, en fin, ya hablaremos sobre esos detalles. En general, cuando tú conociste la noticia, ¿cuál fue tu impresión? Bienvenido. Hola Andrés, buenas tardes. El episodio realmente es lo menos importante. Una autoridad lo es no por el cargo que ostenta, sino por el respeto que inspira. A mí me apena mucho que en este caso el alcalde de la ciudad de Guayaquil no se haga respetar en el buen sentido, digámoslo de otra manera, no transmita esa autoridad que solamente lo puede lograr con su comportamiento, con su respeto hacia los demás. Yo sinceramente no puedo calificar si el señor dirigente de Chongón fue o no impertinente, pero en él podría justificar su impertinencia. No la puedo justificar en el alcalde, que ostenta por votación popular y que recibe un mandato para representar a todos los guayaquileños y que debe honrar sinceramente el sillón de Olmedo, no solamente haciendo obras, sean buenas o medias buenas o malas o no haciéndolas, sino sobre todo con su actitud. Y la actitud de él de matón de barrio no está bien. Para matones eso es lo que más tenemos en Guayaquil y en todo el Ecuador, así que no hace falta uno más. Y si quiere ser matón no necesita el voto popular. Puede perfectamente en su propio barrio instalar un ring y darse de trompones con el que quiere. Entonces es una actitud fea, genera una elección inadecuada para los ciudadanos, para los jóvenes. Hay algunos que aplauden porque a la gente le gusta el morbo, lastimosamente. Dicen, qué bien, guayaquileño de cepa, que se hace de respetar. Sinceramente, eso es absurdo, eso hasta da vergüenza. Entonces, yo creo que él, digamos, si acaso tiene un temperamento descontrolado, debe tomar las medidas para ponderar eso. Desde el punto de vista biológico, creo que puede tomar agua de valeriana y cualquier otra pastillita que pueda bajarle un poco su temperamento. Pero eso de que porque opinas otra cosa me fajo contigo, sinceramente, yo creo que todos los guayaquileños y los ecuatorianos y cualquier persona tiene el legítimo derecho a discrepar. Quizás con palabras más, palabras menos sensatas, pero eso no da lugar
a que alguien le tire un bofetón o que le diga, sácate la camiseta y vámonos al ring. O sea, ¿dónde estamos? Claro. Yo creo honestamente que el alcalde, no lo conozco personalmente, pero pienso que no, ni en la forma externa ha sabido generar ese respeto, y a mí me parece que esa es una ofensa para la ciudad. Lo que pasó con el dirigente de Chongón es una ofensa para la ciudad y es un pésimo mensaje. En este contexto, David, han salido algunas voces de defensa para con el alcalde de los concejales. Los concejales han dividido sus opiniones, unos defendiéndolo, otros criticándolos. ¿Qué fin a tu juicio tiene eso? Es decir, básicamente será una suerte de cruzar ideas y ahí queda el tema. Yo me inclinaría porque este incidente termine ahí. Sinceramente espero que no hayan juicios. En una sociedad donde el sistema judicial está bastante debilitado, y no quiero utilizar un término mayor, lo menos que uno puede pedirle es a un tribunal de justicia que trate de resolver este incidente que más luce como incidente barrial. Creo que cada uno, pero sobre todo el alcalde, debe ser un mea culpa y tratar de rectificar, generar una conducta que sea aplaudida y no que cause oprobio entre la comunidad. Es absurdo querer seguir promoviendo una lucha, más aún en una ciudad que, como digo, está tan comprometida con el crimen, con la inseguridad. Hoy por hoy, yo estoy seguro, Andrés, que si tú le preguntas a cualquier persona, oye, si alguien te cruza el carro, tú lo insultas y te vas a pelear, te dice que no. Pero quizás hace 30 o 40 años, y no digo que eso haya estado bien, uno se bajaba y se daba de golpes y el que ganaba, ganaba, y se acabó, y quizás hasta terminaban de amigos. Así es. Entonces, cuando viene una persona que uno piensa que tiene una mayor preparación que uno, que tiene experiencia, que supone que se ha preparado y hace estos incidentes, realmente es una desilusión enorme. Ahora, en este contexto han salido a recordar algunas personas otros episodios de otros alcaldes. Por ejemplo, concretamente el de Nebot frente a un juez también cruzando una discusión violenta, digamos, un gesto de tratar también de golpear la mesa, en fin. Eso finalmente, insisto, puede marcar esa imagen que tal vez algunos guayaquileños pretenden que sus autoridades tengan ese tipo, ¿no? O digamos Ferrez Cordero también con su temperamento tan fuerte. Eso es lo que identifica a los guayaquileños. Mire, sí, los guayaquileños y en general la gente del trópico tiende a ser algo fosforito, pero esos errores en modo alguno justifican ninguna conducta posterior, y menos puede ser émulo para que la gente quiera repetir o hacer de eso un estilo de administración. No es el caso venir a justificar ni a Nebot ni a Febres Cordero, pero ciertamente en el contexto general de sus administraciones ellos no se portaron como matones de barrio, y me atrevería a decir que pese a la dureza de sus personalidades fueron bastante tolerantes con la prensa, cosa que sinceramente no lo veo hoy ni con el alcalde ni con muchas de las autoridades de nuestro país en general, y no digo solo de este último régimen, sino que últimamente se está volviendo, no sé por qué, pero penosamente una mala conducta, que si piensas diferente eres mi enemigo, y si eres mi enemigo te tengo que liquidar. Y me parece que ese es un error terrible. Ojalá el Ecuador pueda ir enmendando y corrigiendo esa conducta en la política. Que por cierto los periodistas la vivimos con frecuencia cuando hacemos observación a uno u otro gobierno. Entonces, si alguien no está de acuerdo, resulta que algo tiene que haber de por medio para que el periodista critique a unos. Cuando en general, al menos hablo por este programa, la crítica ha sido permanente en todos los gobiernos, ¿no? Pero así es la gente, ¿no? Ya de inmediato pretenden ponerte algún andarivel. Ahora bien, regresando al episodio de Chongón, David, luego de aquello, resulta que el alcalde puso en su cuenta de X, acusó a Daniel Torres de pretender extorsionar a la autoridad aeroportuaria de Guayaquil con $70,000 por terrenos comunales. Ahora, yo
la reflexión es que hago, ¿será que el alcalde no conocía de esta información? ¿Por qué fue a Chongón entonces? Es decir, luego del episodio resulta que tiene esa información y resulta que ahora se va a demandar, hay una denuncia en contra del presidente de la comuna de Chongón por supuestamente el delito de extorsión. Es decir, la reflexión que me provoca es, si él ya tenía esa información, que presumo que la tenía, pues recién tan rápida la va a haber tenido, pero bueno, digamos, si la conocía, ¿por qué fue a Chongón a hablar con esta persona y no hizo pues lo que está haciendo ahora, hacer una denuncia frente a un posible cometimiento de un delito? Mire, a sus palabras, usted sabe, yo soy abogado, poco conocido, pero abogado, y ejerzo y vivo de mi profesión, pero recuerdo las palabras del profesor Zavala Vaquerizo cuando decía que la verdad no es un medio para ofender a un delincuente, aun si hubiese sido condenado. Yo no le puedo gritar, oye, asesino, violador, fumón, no le puedo decir nada, porque él, a pesar de sus errores, tiene tanta dignidad como la tiene usted y la tengo yo. En este caso, si acaso, como tú dices, Andrés, el alcalde sabía de esto, pues simplemente tiene que poner la denuncia o un juicio, claro, o entablar la acción que él quiera, pero nadie le ha pedido que él vaya a hacer justicia por cuenta propia a Chongón, claro, y a fajárselo. La verdad es que no tiene ningún sentido y con sinceridad le digo, me causa vergüenza ajena que una persona que lastimosamente en este caso representa a la ciudad de Guayaquil tenga esa conducta tan desorientada, tan confusa y tan hasta mezquina, diría yo, porque está pensando solo en él y no en el resto de los guayaquileños. A mí me gustaría, cuando me dé la oportunidad, de hablar un poco de Guayaquil, que es realmente lo que me preocupa. Ok, sí, vamos a terminar este capítulo para entrar al otro detalle que has mencionado, que me parece sin duda importante. Pero sí me preocupa que efectivamente se asiente esta imagen de lo importante que es confrontar, porque él aprovecha este episodio diciendo, es que quiero defender a Guayaquil y conmigo ya no van estas cosas. O sea, él es el Aladid de la ciudad. Por favor, pongamos en contexto eso. Es absurdo, no tiene ningún sentido, salvo como una broma de mal gusto, porque nadie le ha pedido a él, al menos yo como ciudadano que me siento medianamente responsable, que le vaya a caer a quiño a cualquiera de las personas con las que yo no tengo simpatía. Y si lo hiciera, tampoco me está representando, ni está resolviendo ningún problema. O sea, es tan absurdo todo esto que realmente se me ocurre pensar que él debiera pedir una licencia e irse de vacaciones unos cuantos días, dentro del Ecuador obviamente, y descansar. Me da la impresión que está con un estrés crónico. Pero difícil se le va a ir porque tiene cosas pendientes que resolver en términos legales, así que deberá tener una terapia importante para recuperar efectivamente, yo sí creo, la serenidad, la prudencia, el hecho de ver más allá de la coyuntura, ¿no? Porque caramba, todavía le queda tiempo y muchas tareas por resolver. Por ejemplo, vamos a eso, David, dentro de las prioridades que son muchas y muy importantes, ¿qué destacarías? Es decir, ¿cómo está Guayaquil en este momento? ¿Qué es lo que más te preocupa? Mira, Guayaquil está cayendo en los mismos problemas de la década de los 80. Y en esto no le echo la culpa exclusivamente al alcalde. Es un problema, y no quiero buscar las causas porque eso no es el caso, pero que se ha venido acumulando. Guayaquil vive la inseguridad, que todos la sabemos. Guayaquil es una ciudad que empieza a tener problemas de limpieza. Guayaquil es un desorden. Guayaquil no tiene mantenimiento. Guayaquil ha abandonado la regeneración urbana que debió haberse ampliado. Lo que han hecho, por ejemplo, en la avenida Olmedo es simplemente tugurizar el centro. O sea, Guayaquil demanda muchas soluciones, pero fíjate algo, y es lo que me lleva a proponer como idea, volver a lanzar un movimiento cívico y de carácter transitorio para tratar de recuperar a Guayaquil. Porque para recuperar a Guayaquil se requiere que la persona que se siente en el sillón de Olmedo goce de mucha autoridad. Para mí la autoridad es un concepto tremendamente importante, porque la autoridad es ese respeto que uno inspira, pero que empieza por el respeto que uno mismo profesa
para el más común de los ciudadanos. Entonces, Guayaquil sola no podrá resolverse fácilmente. Guayaquil necesita el concurso del gobierno nacional. Cuando tú recordarás, Andrés, Guayaquil estaba prácticamente abandonada, la basura nos inundaba, no había agua potable, el tema sanitario no existía. Así es. Hubo un movimiento cívico que dijo: señor León Férez Cordero, usted tiene la autoridad para rescatar a Guayaquil. Se requería una actitud cívica, pero con cierto poder político. Y yo tengo grabado en mi memoria cuando Férez Cordero, pese a las diferencias que mantenía con el entonces presidente Sixto Durán, le dijo: si usted no me ayuda, no puedo rescatar a Guayaquil. Y Sixto Durán, siendo presidente de la República, fue al municipio de Guayaquil, lo acordonó de militares. Usted recordará que estuvo cerrado el municipio durante 6 meses y se pudo recuperar a Guayaquil en una labor realmente titánica, pero donde no fue obra solamente de Férez Cordero. Férez Cordero lideró, pero las cámaras de la producción apoyaron, los movimientos cívicos apoyaron, la prensa colaboró. Entonces hubo una confluencia de fuerzas que yo creo que en este momento se hace necesario empezar a rescatar. El tema no es la figura o la persona escogida. Hay que tratar, eso lo podemos ver luego, pero sobre todo hay que rescatar un movimiento cívico que diga: basta, ya no podemos seguir en la basura, ya no. Guayaquil, Andrés, yo he trabajado toda mi vida en el centro de Guayaquil y soy de Guayaquil y conozco Guayaquil y quiero y amo a Guayaquil, pero usted después de las 7 de la noche, usted ya no sale, excepto alrededor de su casa. Y si va al centro de Guayaquil, en el centro no hay turismo, ni nacional, menos internacional. Guayaquil se está muriendo, y se están muriendo los negocios por la vacuna, por inseguridad, porque no huele bien. A las 6 de la tarde la gente bota la basura. Usted caminaba antes por 9 de octubre y usted saludaba con gente a la que de alguna manera identificaba. Hoy, no quiero ser peyorativo, pero usted no se topa con gente conocida, sino absolutamente desconocida y que están en otro plano. Entonces hay que rescatar a Guayaquil independientemente de los nombres. Ahora, suena bien sin duda, pero en este momento con la política que polariza tanto a las personas, me pregunto si no generaría cierta suspicacia generar un movimiento cívico. Es decir, ¿cómo se relacionaría con el alcalde para que no sienta que le quita competencias o protagonismo? ¿Me explico? Mire, eso a mí no me preocupa. No me preocupa. Cuando usted me invitó a este programa, lo primero que dije: ¿y a dónde miro para este movimiento cívico? Y le digo con franqueza, miro a las universidades. Y mirando a las universidades como una especie de plataforma inicial a la que se puedan ir sumando más, me atrevo a decir un nombre que quizás le va a molestar si lo menciono, pero lo menciono, como para que lidere este tema, no sé si para que sea candidato, pero como para que lidere este tema, como el doctor Carlos Ortega Maldonado, representante de Guayaquil, empresario emblemático, rector, canciller ahora de la Universidad de Espíritu Santo. Es decir, personas que yo veo que tienen una trayectoria suficientemente sólida como para poder liderar algo como esto. La ingeniera Cecilia Paredes del SPOL, la señora licenciada Jimena Babra Gilbert de la Casa Grande. Es decir, sí hay gente que es verdad, que significa hacer un sacrificio enorme porque, guste o no, algo le salpica el lodo que está alrededor, pero creo que llega el momento en que tenemos que dejar a un lado, digamos, algo de nuestra comodidad y dar nuestro contingente por la ciudad y por el país, porque Guayaquil también es el Ecuador. Y un detalle súper importante es que se mantenga con esa característica de cívica, ¿no? Para que no se contamine. Nunca falta la gente que le gusta la pantalla, que quiere ser, me explico, para que ya su nombre suene para otras cosas. Pero estamos hablando de recuperar una ciudad y por lo tanto tiene que haber el sentimiento que tú has mencionado, ese amor por la ciudad y de trabajar sin colores específicamente, ¿no? Sí, sería una utopía pensar que no se va a veces a tropezar con personas como las que tú mencionas y que no se podría contaminar. Ese riesgo existe, pero hay que asumir el riesgo. Lo más cómodo sería no hacer nada. Claro. Y realmente creo que hay un momento en que Guayaquil ya debe
tomar otro camino y recuperar lo que con tanto sacrificio se logró, porque sinceramente, amén de las simpatías políticas, nadie puede desconocer la gran labor que hizo León Febres Cordero y la gran labor que continuó Jaime Nebot. Y fíjense usted, por si acaso a los que nos escuchan, yo soy absolutamente apolítico, no he pertenecido a ningún partido ni pertenezco y no perteneceré. Pero Nebot, por ejemplo, en todas sus campañas como alcalde, o en toda su gestión como alcalde, perdón, prefería el color blanco, no el amarillo. Y yo me imagino que eso lo hizo para generar una especie de pertenencia del ciudadano con su ciudad y no con el partido, más allá de cualquier exceso que haya podido tener. Pero Guayaquil tiene ciudadanos y de primer nivel. Ojalá regresen a la alcaldía de Guayaquil gente como Juan José Vilaseca, Eduardo Moncayo Mármol, Raúl Vaca Cargo, que aunque fueron políticos, nadie dudó de su honradez, de su capacidad, de su amor y servicio. Y eso es lo que yo creo que hace falta ahora. Y bueno, no es imposible, sin duda es una iniciativa que merece ser considerada, debatida, socializada. Ojalá haya eco porque realmente Guayaquil no puede esperar a propósito de estas urgencias que tú has mencionado y hay, me imagino, muchas otras. Y es que el Consejo también a ratos que se estanca, ¿no? Con esas coyunturas políticas a veces absolutamente intrascendentes, pero es el debate absurdo que a veces se maneja dentro del Consejo Municipal. Bueno, veremos qué ocurre. Muchas gracias por haber estado aquí, David. Aprecio mucho tu comentario y creo que tiene, como decía al inicio, mucha sensatez y refleja mucho amor por la ciudad. Gracias nuevamente, que tengas una buena tarde. Muchas gracias. Igual, gracias, adiós. 17:33, amigas, amigos, tiempo de hacer una pausa, venimos ya. (18:15), amigas, amigos, continuamos esta agenda informativa y ahora vamos a hablar de la justicia en el Ecuador. Vaya que enfrenta algunos inconvenientes, problemas, expectativas. Y hemos invitado a Yolanda Yupanqui, ella es vocal del Consejo de la Judicatura, porque más que percepción, creo que es una certeza que el Consejo de la Judicatura anda paralizado o caminando en el mismo terreno, no avanza y hay una desesperación por muchos aspectos, ¿no? Gracias, Yolanda, por atendernos. Antes de entrar concretamente al tema del Consejo de la Judicatura, me gustaría escuchar una reflexión suya a propósito de la noticia del día de ayer. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, sentenciado a 6 años, 8 meses de prisión por asociación ilícita. El Diablo acumula ya 3 sentencias por corrupción en la justicia ecuatoriana y ocupó semejante cargo. Entonces uno dice, pero por favor, ¿en manos de quién? Porque para que este sujeto llegara a ese puesto, evidentemente hubo una serie de personas que ayudaron, provocaron y gestionaron para que él llegara, porque había un reparto de favores. ¿Qué reflexión le provoca que este personaje haya sido el titular del Consejo de la Judicatura? Bien, a ver, el caso de Wilman Terán es realmente un punto de quiebre. Yo diría que la pregunta más acertada es ¿cómo llegamos a este punto de inflexión? Y la respuesta nos lleva directamente al origen. Y el origen es la fragilidad del sistema de selección, especialmente de altas autoridades y también de funcionarios públicos. Claro. Este escándalo lo que nos hace reflexionar es en cuanto al sistema que se utiliza para los concursos de méritos y oposición. Claro. No solamente para funcionarios, jueces, secretarios, sino sobre todo para altas autoridades. Tal como está diseñado, es absolutamente insuficiente. De esta manera lo que se ha logrado es llegar simplemente a perfiles sin una verdadera trayectoria, sobre todo ética, una
trayectoria moral de honradez, Así es. que no logren pasar desapercibidos, que simplemente se haga saber tal cual son. La idoneidad no se puede medir con un solo examen o con un examen cuantitativo o cualitativo, no. Tiene que hacerse informes completos, informes amplios, especialmente de nuestras entidades de control. Le hablo de Fiscalía, le hablo de la UAFE, le hablo del SRI, le hablo de la misma Contraloría del Estado. Es decir, entidades que deberían contribuir a decirnos, estas personas son idóneas, estas no son idóneas, pero ¿cuándo? Antes de ser nombradas, antes de ingresar a estos concursos. Como sociedad necesitamos exigir un debate nacional sobre cómo blindar estos procesos, cómo hacer que estos procesos tengan la idoneidad. Para mí, lo primero, lo fundamental es encontrar idoneidad, honradez, honorabilidad que nos pueden ayudar estas Pero, instituciones e incluso el mismo Consejo de la Judicatura, si revisa de la lista de jueces y dice, estos tienen problemas disciplinarios, estos no tienen problemas disciplinarios, estos han hecho tantas sentencias, estos no han trabajado, etcétera, etcétera. De lo contrario, ¿qué es lo que estamos pasando? Simplemente que la ciudadanía incluso, sí, comenta, pero tampoco ayuda mucho. Requerimos una participación y un escrutinio público mucho más profundo. Mecanismos de tacha, pero súper efectivos, y sistemas que evalúen la independencia de carácter, la coherencia ética, la coherencia moral a lo largo de toda una carrera, a lo largo de la vida, incluso yo diría alrededor de su familia, alrededor total. de las personas que están con estos candidatos. De lo contrario, seguiremos reciclando crisis, como se lo ha venido haciendo hasta ahora. Se ha llegado, no es de ahora, esto se viene arrastrando desde hace muchos años. Lo único que hacemos es cambiar nombres, pero mantenemos el mismo sistema vulnerable que no permite una institucionalidad. Yo Ok, te diría que entre otras cosas poderosas es el amor a la justicia, y eso muy poca gente la tiene. Este caso nos obliga a decidir si queremos parches o queremos soluciones de fondo para que la justicia funcione bien y sirva al ciudadano y no a intereses ocultos, a intereses, qué sé yo, de personas que no tienen los valores suficientes. Yolanda, pero ¿cómo recuperar esa institucionalidad? ¿Cómo hacer concursos que se elijan por méritos reales cuando tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que realmente ha sido un desastre, pero desde que se instauró, no, es que no ha habido una etapa que tú digas, me le saco el sombrero porque ha trabajado de manera ética y transparente? Siempre, desde el primer día hasta hoy, es un desastre. Bueno, la ciudadanía lo dice, usted me está ratificando la preocupación que yo realmente tengo. La mía ya no es preocupación, la mía es desesperación porque me veo impotente. Como le digo, a mí lo que me interesa es que los candidatos, no digo los elegidos, los candidatos sean analizados moralmente, sean analizados en su vida ética, en su vida profesional. Pero, ¿Con quién? Con los organismos de control y la ciudadanía. Y que los organismos que van a elegirles escuchen, vean, si se pone, si sale algo en la prensa, pues investiguen, lo podemos hacer. Pero hay ocasiones que se hacen de oídos sordos, ojos ciegos, y simplemente dejamos pasar. Eso no nos conduce a nada. Sí, es el Consejo de Participación Ciudadana, la verdad no quiero comentar porque no sé a fondo ni siquiera cómo mismo funciona esto. Creo que toda la ciudadanía me conoce, yo no soy política, no me meto en la política absolutamente para nada, entonces yo no sé ni cómo funciona esa situación, pero pero estoy haciendo un llamado, sí, comprendo, estoy Yolanda, dando una pero sugerencia para que las próximas elecciones las hagan bien. Pero fíjese que la política lo contamina prácticamente todo. Hoy por hoy, en el propio Consejo de la Judicatura, tenemos a 3 vocales, se debe nombrar a los 2 que se requieren. Suena el nombre del propio Mario Godoy para ser reelegido, y eso evidentemente tiene una connotación política, pues Yolanda, porque ha habido un cambio, ¿no? Cuando entró el señor Godoy se lo identificaba como de la Revolución Ciudadana y ahora es gobiernista. Entonces,
¿De qué hablamos? ¿Cómo logramos hacer una entidad técnica y no política? Precisamente haciendo lo que yo le acabo de decir, buscando idoneidad, buscando honestidad, buscando honradez antes que nada. Obviamente, esta persona, yo sé que sí hay candidatos que desgraciadamente no quieren participar porque dicen, para qué me voy a meter en eso si ese no es mi estilo? Entonces, debemos buscar gente no solamente preparada, inteligente, que ame a la justicia, sino sobre todo honestos, para no continuar con este grado de corrupción que tenemos, porque es un grado máximo de corrupción. No todos los días sacamos jueces, todos los días suspendemos jueces, todos los días estamos preocupados, multamos y todo lo demás. ¿A dónde, en qué vamos a quedar? Es un problema. A ver, se colgó la Es un transmisión. Ahí problema está. bien fuerte desde un año, ¿no? Esto se viene arrastrando desde hace tiempo. Ahora es cuando estamos tocando fondo. Entonces, para salir, tenemos que esforzarnos para salir adelante. Mirar arriba, pero mirar arriba con la frente amplia, con los ojos limpios, con la mirada clara y decir, aquí estoy. Sí podemos, sí vamos a hacer, pero necesitamos gente limpia. Y no solo en el Consejo de la Judicatura, en todas las entidades públicas, en el mismo Consejo de Participación Ciudadana. No les conozco a ninguno de los señores que están ahí. No estoy tildando a nadie. Lo que estoy diciendo es simplemente que se busquen personas idóneas, con la misma validez, con la misma valía que debe tener cualquier autoridad del Consejo de la Judicatura, de la Corte Nacional, de los ministerios. Todas las autoridades tienen que ser honestas Ok, si es que queremos limpiar el país. va- No ganamos nada llenando cárceles. Necesitamos gente honesta que dirija nuestro país. vamos al Consejo de la Judicatura. En este momento está el doctor Godoy, usted, la doctora Goyes. Usted está en la mitad, no quiero que tome partido, pero es que hemos escuchado observaciones importantes de la vocal Goyes sobre el desempeño del doctor Godoy. Entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Se puede trabajar en este momento en el Consejo de la Judicatura? Es difícil, sí es difícil, porque solo somos tres. Si uno no asiste, se acabó el pleno Ya no hay como quórum, sucedió claro. el día de hoy. Si es que uno se abstiene, también tenemos dificultad, es decir, no podemos funcionar como se debería funcionar. Respecto a los asuntos que hay que resolver, esos asuntos los resuelve el presidente. Eso está en la ley, el que Claro, sí. pone el orden del día, el que pone los asuntos a tratar, es el presidente. Ujú. Por tanto, lo que se hace o se deja de hacer dentro del Consejo está simplemente supeditado al criterio y al conocimiento que tiene el presidente Godoy. Ahora, Usted, mi dígame. situación tiene razón. Sí, estoy en medio de los dos y la verdad yo he tratado en muchos casos hasta de ser mediadora para que las cosas se equilibren y podamos seguir adelante. Pero, Para tener una ¿cuál ha sido, institución, para manejar Yolanda? una institución, hay que buscar la forma y eso es Claro. lo que he estado haciendo. Y tal vez eso puede ser que haya fallado. ¿Cuál ha sido la estrategia para hacer una mediación? ¿Fue un hornado? ¿Fue un ceviche? ¿Fue un cebollado? ¿Qué fue? No, 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 no. Nada de eso. No, no, no. No, pero No, para que haya nada buen de eso. ambiente, digo. Ay, se colgó. No, no, no. Yo un acuerdo entre el doctor Godoy y la doctora Goyes en el pleno. Yo le solicité al doctor Godoy que se Mm. quedara en su puesto hasta yo y o los empleados conseguir que la doctora Goyes suba al pleno para poder continuar trabajando, para poder conversar. Nada de ceviches, no. Yo jamás. No. Y lo que he hecho, esta mediación ha sido en público. Jamás. No, no, sí, por supuesto. Es una pequeña broma. Yo estoy seguro que no va a utilizar esa estrategia para nada. Aparte que un No. ceviche no es nada del otro mundo. Pero bueno, lo que le quería preguntar, ¿usted está de acuerdo sobre la posibilidad de declarar en emergencia a la justicia? En realidad,
¿qué le digo? Me cogió de sorpresa una ley completamente criticada Ujú. por muchos factores. No se puede reformar en una sola ley 19 leyes. Como abogada que soy, eso suena, ¿no? Sí, pues. Pero respecto, voy a hacer una, ¿qué le digo? Una excepción. Ujú. Sí se necesita un estado de excepción para la justicia. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos económicos, porque ahorita tenemos que volar con concursos de jueces porque no tenemos jueces, pero lo grave es que no solo que no tenemos jueces, no tenemos plata para poder contratar jueces, no hay dinero para mantenimiento de edificios. Es decir, básicamente la emergencia sería recursos económicos Ujú. Entonces y está bien la emergencia. obviamente encontrar que ya se integre bien el consejo. Digo, entonces estaría bien la emergencia, porque usted, como dice, estado de excepción, pero en realidad es una emergencia lo que usted está narrando. Sí, es justamente una emergencia. Únicamente sí le hago notar una cosa. En la emergencia, ya, de acuerdo, habrá la necesidad, lo haremos, pero sí tengo un temor de que este estado de emergencia se prolongue por, qué sé yo, 5, 6, 10 años. Esa es la parte que me preocupa. ¿Por qué? Porque no se ha fijado límites de la emergencia. No se ha dicho 3 meses, 2 meses, no, no, no. Claro. Estado de emergencia, ¿hasta cuándo? No lo sé. Entonces, una etapa prolongada de estado de emergencia no nos va a hacer muy bien. ¿Por De qué? acuerdo. Porque las cosas tendrán que seguir saliendo en esa forma emergente y usted sabe que en emergencias hay susceptibilidades y hay cosas que se pueden hacer aunque no sea muy correcto Comprendo. ni esté ya normado en el sistema. Yolanda, viendo de cara al futuro, ¿en qué tiempo usted cree que el Consejo de la Judicatura podría tener ya su conformación plena? Siendo optimista, ¿en qué tiempo? No les sabría decir. Caramba, Sí, ahí sí, lo complicado. más seguro es que quién sabe. Caramba. No, imposible, porque al rato se aceleran y se frenaron. Se aceleran, cambian. Empiezan y nuevos cambios. No, 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 no me atrevería a decirle lo mismo, sería que dure una semana, que dure 15 días, que dure un mes, que en emergencia, qué sé yo, se nombre como fuere. Entonces esas cosas sí hay, no le puedo decir, imposible, yo no creo que nadie se atreva a decir un mes, 2 meses, no, no, no. Qué Es imposible impresionante. porque mientras no haya estabilidad Ujú. en todas las funciones que requiere el Consejo de la Judicatura, me refiero a Fiscalía, que es la única terna válida, Corte Nacional, Asamblea Nacional, Defensoría Pública y la misma Presidencia de la República para el Ejecutivo. Mientras no haya una estabilidad en ellos mismos, mientras ellos no se pongan de acuerdo en cuáles van a ser sus elegidos, sus candidatos para las ternas, mientras ellos no decidan a quiénes van a poner, a gente honesta, a gente honrada, o simplemente hay la necesidad de que sean políticos conocidos, yo no sé qué quieran. Entonces, mientras eso no se dé, no hay certezas, se necesita estabilidad para poder hablar de certezas y decir esto va a pasar. Fíjese que la Asamblea Nacional designa nueva terna para elegir a vocal del Consejo de la Judicatura. Esto lo estoy tomando del portal El Universo. Dice: Fabián Favara, María Emilia Grijalva y Walter López son los integrantes de la terna aprobada por la Asamblea Nacional para elegir a su representante ante el Consejo de la Judicatura. Pero todavía faltan las otras funciones del Estado. El propio Ejecutivo Claro. todavía falta, ¿no? Sí, faltan todavía. Si Caramba. es que ya está de la Asamblea, acabo de enterarme la verdad, si está ya de la Asamblea tendríamos solo dos ternas, tendríamos solo la Fiscalía y la Asamblea Y la Nacional. Asamblea. Nos faltaría todavía Ejecutivo, Corte Nacional de Justicia y Defensor Público. De ese momento. Ahora, y mientras dialogamos, resulta que la Contraloría tiene 110 informes de exámenes especiales a los patrimonios de funcionarios judiciales. Más de la mitad de esos 110 presentan irregularidades. Es decir, una cosa impresentable, Yolanda.
así es que esa es la situación real. Y obviamente si es impresentable, tenemos que poner correctivos y quienes tienen que ser. Por eso es que necesitamos gente honrada, gente honesta, gente que realmente valga la pena, personas que de probidad, pero más que probada. Ahí entraría la Contraloría. Antes de elegir, investiguen. Tiene alguna glosa, fue llamado la atención, hay problemas disciplinarios, pagó al SRI, está debiendo pensiones alimenticias, tantas cosas que a uno le da la idea de cuán honesta es una persona. Claro, claro, claro. Del perfil, ¿no? Del perfil de la persona. Yolanda, ojalá algún día podamos entrevistarla y hablar de otras cosas, pero realmente siempre nos convocan estos problemas, lamentablemente, porque da angustia ver que el tiempo pasa y no se resuelven y no se tienen las autoridades, las necesidades fiscales que tiene el país. Es que de verdad es muy preocupante todo. Bueno, Yolanda, Sí, agradecerle es muy por preocupante. ahora, agradecerle por Muchas aceptar gracias. esta conversación y ya sabes, siempre estaremos Gracias. en contacto. Gracias por permitirme dar mi opinión. A usted. Gracias. Yolanda Yupangui, vocal del Consejo de la Judicatura aquí en el programa, hablando sobre la crítica situación que se enfrenta por la imposibilidad de estructurar todo lo que está pendiente. Bien, vamos a dar inicio a nuestra agenda informativa cuando son las 17:11, dándole la bienvenida a nuestros invitados. Decíamos hace un momento, Dominique Dávila, especialista en Derecho Constitucional, André Benavides, abogado constitucionalista. Gracias a los dos por acompañarnos y sobre todo por darnos las explicaciones del proceso que hay que seguir, porque el próximo viernes 11, vía Zoom, se daría o se va a dar en la Corte Nacional de Justicia la primera audiencia para tratar el pedido hecho formalmente ya por la justicia de los Estados Unidos para que se concrete desde Ecuador la extradición de Adolfo Macías, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, alias Fito. Entonces, aquí surgen algunas inquietudes. Antes de entrar en el momento actual y ver el futuro inmediato, me gustaría establecer los antecedentes, es decir, para solicitar la extradición, presumo que tiene que haber una suerte de acuerdo previo entre los países que están en el mismo tema para que proceda y en este momento ya lo estamos analizando. Así es, Dominique, empecemos con usted, bienvenida. Andrés, buenas tardes a ti, a tu audiencia y al doctor Benavides. Efectivamente, tienen que haber acuerdos internacionales que sí los hay, ¿no? El de 1872, el del año 39, y están vigentes, ¿no? Lo que hay es una suerte de una mezcla bastante desagradable ahora precisamente que van a tener que enfrentarse a este proceso de extradición, porque si bien es cierto, a partir del referéndum, se aprobó la extradición de ecuatorianos, Uh -huh. pero quedó en el olvido el tema del procedimiento. Recuerde usted que tenemos una ley de extradición vigente desde el año 2000, ¿no? Ya estamos en 2025, una, dos, tenemos una ley de movilidad que también de una u otra manera contempla este tipo de extradición de los ecuatorianos, también tenemos el reglamento aplicable a la ley de movilidad y de una u otra manera también los manuales de extradición que la misma Corte Nacional de Justicia ha expedido. Entonces, en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el tema de la extradición sí se solucionó con el referéndum, pero está esparcido por todo el ordenamiento jurídico. Entonces, es determinar más el internacional, ¿no? Entonces, ahí va a tener una suerte del procedimiento verse un poco engorroso o al menos no tan sencillo como en su momento lo pintó el señor expresidente de la República, Guillermo Lasso, y de una manera más honesta, pues ya el gobierno del actual presidente Noboa. André, ¿coincides con esta apreciación en términos de que podría, no sé si complicar, pero al menos demorar un poco más de lo previsto, aunque ya el ministro del Interior decía que en un mes esto debería estar resuelto? ¿Cómo ves el panorama en términos de la vialidad o la fluidez en que se desarrolla el proceso? Bienvenido. Buenas tardes, estimado Andrés. Un cordial saludo para ti, para Dominique y por supuesto para toda la audiencia. Mira,
El tema de la extradición es uno de los procedimientos que yo te diría más complejos que existe a nivel judicial. Y evidentemente cuando se tratan de comunes y corrientes que tienen que ser extraditados, eso puede durar varios meses, incluso años. Pero en este caso en específico, evidentemente vemos que tanto la justicia de Estados Unidos como la justicia ecuatoriana han apretado el acelerador y están haciendo un trámite bastante expedito, y me refiero específicamente al caso ecuatoriano. Ujú. Porque el procedimiento como tal, tú lo tienes que aplicar a partir de dos documentos. El primero, como ya lo había señalado Dominic, tiene que ver con el tratado de extradición que tiene Ecuador con Estados Unidos, en el cual se establecen algún cierto tipo de regulaciones, pero ya en el derecho interno tú tienes que aplicar la ley de extradición. Entonces, en este caso, ya Cancillería ha mandado la documentación, el expediente a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, y de hecho ya tenemos audiencia para el 11 de julio, Ujú. cuestión que vemos que está bastante avanzado. Pero evidentemente hay que cumplir con cierto tipo de procedimientos. Entonces, afortunadamente, Fito está en este momento encarcelado. Ahí ya por ejemplo, te saltaste un paso, porque cuando tú quieres extraditar a alguien, tienes que primero dictarle una orden de detención Mm, y ahí tienes que ir a una audiencia. Y esa audiencia, incluso de lo que se resuelva ahí, puede ser objeto de apelación. Esa fase ya, ya te la quitaste. Por lo menos claro, ahí ganaste unos 3 o 4 meses. claro. Ahora lo que viene ya es la audiencia propiamente dicha de extradición, que en efecto te permite que el extraditable pueda aceptar ser Ujú. extraditado o en su defecto manifestar la oposición. Claro, antes Y de ahí es eso, donde André, ya. antes de eso, porque quiero efectivamente ir a esa parte, si aprueba o no, si acepta o no. Pero digo, la norma entonces no establece casos, es decir, porque en el tema de Alia Fito, pues era un prófugo de la justicia, evidentemente no era una persona que anda por la calle y dice, bueno, voy a aceptar someterme a este proceso. Es decir, la norma simplemente no lo contempla. Mira, aquí yo veo algunas complejidades ya en lo que tiene que ver con la aplicación, Mm, propiamente dicho, del procedimiento, por dos razones. El primero, que el Tratado Internacional, Convenio de Extradición, data de 1800 y pico, ¿ya? Que obviamente no se ajusta a las realidades obvio. que vivimos en nuestro país. Ujú. Y lo segundo, que a mí también me preocupa, tiene que ver con qué pasa en el caso específico de Fito, que actualmente tiene procesos judiciales en curso y otros que ya está ejecutando o ya está cumpliendo sentencia. Entonces, claro, ahí tú tienes dos opciones. O cumples primero la condena y después lo extraditas, o te saltas la condena de Ecuador y lo mandas directamente a la extradición. Pero para eso hay que hacer otro paso, que tiene que ver Caramba. con un tema ya más entendimiento entre los estados. Así veo que la cosa se complica, ¿no? Uno creería que si las partes están de acuerdo en la extradición de este sujeto, pues debería ser viable rápidamente, ¿no? Pero bueno, hay que cumplir ciertos protocolos. Ahora, Dominique, vamos a lo que ya nos adelantaba André en el sentido de las dos opciones que tendría Alia Fito frente a la audiencia, es decir, aceptar de manera voluntaria el tema de la extradición, ¿qué pasaría allí? Y si acaso dice que no la acepta, también, ¿qué pasaría? Sí, lo que pasa, Andrés, es que el tema no es tan de Sencillo. decir, bueno, él acepta y cojo mis dos maletas y me voy al exterior. Así no funciona la extradición, menos de un objetivo militar como lo es el señor Adolfo Macías. Y hay que tener en cuenta algo. Primero, que el artículo 18 de la ley de extradición no permite la extradición de ciudadanos que estén cumpliendo sentencias condenatorias en el país, al menos hasta que no la hayan cumplido, peor si tienen procesos pendientes, que es el caso del señor. Ahí ya tenemos al menos un obstáculo para que la promesa del señor ministro se cumpla en 30 días. No, es posible. Es más, el mismo procedimiento dice, bueno, a ver, voy a darle 10 días para que se defienda. Luego tienen 7 días para convocar audiencia. O sea, saque usted cuentas. Ahí yo nomás ya va 17 días. Claro. O sea, tampoco es tan expedito que digamos,
pero no es menos cierto que la real discusión jurídica que se plantea aquí es que los tiempos, ¿no? La retroactividad, precisamente. El señor está sentenciado, no ha cumplido sus penas aquí, cabe la extradición diferida, sería una opción, es decir, cumple primero aquí, después se va a los Estados Unidos. Otra cosa que tiene que analizar el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia son los elementos que tienen que cumplirse en la extradición. Primero, que el Estado requiriente garantice que no se le va a imponer una pena de muerte, tratos inhumanos degradantes, la doble culpabilidad. Es decir, es todo un análisis que, por más experticia que se tenga en el tema, es difícil cumplirlo en 30 días, Ahora, pero no Dominique, es imposible. comprendo. Ahora, Dominique, el argumento que se ha esgrimido, por ejemplo, sobre el riesgo de vida que tiene este personaje, ¿podría ser un atenuante o podría ser considerado para tomar una decisión más expedita? Podría ser, pero en realidad quien tiene que garantizar que el señor va a estar en condiciones dignas es el Estado requiriente. Entonces lo que nosotros digamos, sí, tiene relevancia, pero en realidad es quien pide. No, Es no, decir, no, me refiero al peligro que él tendría estando aquí en las cárceles de Ecuador, y por eso hay que extraditarlo rápido. Eso no pesaría. No es uno de los requisitos, al menos que se contemplen en la ley de extradición y mucho menos en el manual de extradición de la Corte Nacional de Justicia. El doctor Swing tiene un desafío frente a él para justificar precisamente el tema de la retroactividad, los casos que tiene, por qué sí puede ser diferido, por qué no, por qué tiene que ser inmediato, si se cumple o no que los delitos que están cometidos supuestamente en Ecuador, en Estados Unidos tienen incidencia en Ecuador, la doble culpabilidad y algunos requisitos más que sí ameritan un escrutinio muy, muy serio por parte de la Corte Nacional de Justicia y que, ojo, no se refieren a argumentos en defensa del señor sentenciado y también procesado actualmente el señor Macías. No, es una discusión jurídica seria de precisamente esta figura de la extradición. Ahora, Estados Unidos, André, tiene intereses muy puntuales por los cargos que se le imputan al señor Macías. Conspiración para la distribución internacional de cocaína, distribución internacional de cocaína, uso de arma de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde los Estados Unidos, conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros. Es decir, vaya que hay intereses de parte de Estados Unidos, así que eso sí, sin duda va a pesar para lograr el proceso. Evidentemente, estimado Andrés, porque estamos frente a un caso de un delito transnacional, que tú ya has mencionado, tiene varias aristas, desde temas de narcotráfico, desde testaferros, lavado de activos y obviamente tráfico de armas también. Entonces, creo que existe un interés importante por parte de Estados Unidos, pero yo creo que ese interés no solo es por la cabeza de alias Fito, sino que en el marco de ese proceso, y comúnmente pasa en este tipo de casos, el procesado puede llegar a acordar la pena que tiene siempre y cuando cante y diga qué ha pasado, otros hechos y qué otros responsables o delincuentes, llamémoslo así, han participado en este tipo de ilícitos. Claro. Entonces, yo creo que más allá de poder tener una sanción, Fito, yo creo que Estados Unidos lo que quiere ir es por la cabeza de otros personajes que pueden ser, en este caso, delatados, llamémoslo así, por parte de Fito al momento que esté en su juzgamiento. En todo Estamos este hablando proceso. entonces de cooperación eficaz y eso significaría reducción de la pena para él. Veamos qué figura le utilizan, si es que es la cooperación, la delación. La verdad, ahí si me tomas la lección, no sé cómo funciona Claro. la parte procesal penal en Estados Unidos, pero entenderíamos que son figuras como las que hemos mencionado y ahí pueden saltar nombres de políticos, otros narcotraficantes, los testaferros, los que lavan la plata, etcétera, etcétera. Ok, Dominique, hace un momento entonces te estaba planteando sobre estas dos posibilidades, ¿no? Si él acepta o digamos voluntariamente, no es que va a ser rapidísimo, pero ayuda el hecho de que él no ponga observaciones. Pero ¿qué pasa en el otro caso? Si él no acepta la extradición, entiendo que se inicia el proceso formal de extradición. ¿Qué significa o alcance tiene?
No, bueno, también hay que tener en consideración que la Fiscalía General del Estado cumple un rol también en la audiencia, que posiblemente haya una segunda audiencia si es que él se resistiera a decir, bueno, sí, estoy de acuerdo en que me extraditen, porque el rol de la Fiscalía General del Estado es precisamente justificar el por qué sí tiene que irse extraditado, no forma como parte, como una especie de rol como que defendiendo o ejerciendo al menos argumentación a favor del Estado requiriente. Entonces también esa es una de las posibilidades. Quizás en algún momento el abogado del sentenciado Macías expresó o no que iban a conceder o admitir precisamente su tema de la extradición, pero lo realmente importante es que vaya bien hecha de aquí, porque cuando llegue a Estados Unidos es posible que, a diferencia, por cierto, del sistema judicial de los Estados Unidos, que goza de independencia judicial real y aparte de eso es bastante serio, revisen de una u otra manera que las cosas están incompletas o mal hechas y nos digan, ¿sabe qué? Le regreso al señor, volvamos a hacer las cosas bien, porque de una u otra manera trae responsabilidades a futuro. Entonces, concuerdo enormemente con lo que ha dicho el doctor Benavides, de que precisamente, y hay más casos en los que se ha capturado objetivos que tienen el valor como el señor Macías, y que se han enfrentado a penas de 300 años, y que de una u otra manera han cooperado en el momento de capturar, identificar a otros objetivos de alto valor, y las penas se han reducido de manera considerable, por no decir un 80 o 90%, ¿no? Porque en realidad la mística del sistema judicial estadounidense es distinta a la nuestra. Claro. Entonces, esa también es otra percepción. Ahora, André, efectivamente, en este mundo, en esta mafia del crimen organizado, Fito es la cabeza más visible, sin duda, pero hay muchos otros, evidentemente, que hacen la estructura de este movimiento, y de hecho los familiares de Fito, alias Fito, están siendo investigados o detenidos. De hecho, la novia de alias Fito tiene movimientos en su cuenta por más de $1 millón. Es decir, esto va a ir constituyendo una suerte de organigrama, ¿no? Para ver cuál ha sido la dinámica de esta actividad. En efecto, porque estamos viendo, estimado Andrés, que estamos frente a un delito de delincuencia organizada transnacional. Y cuando tú tienes un delito de estas características, tienes tú una estructura. Y en esa estructura tú tienes un líder, que en este caso sería Fito, pero también tienes personas que están subordinadas, que tienen roles específicos, lo que se denomina como cooperadores, ¿ya? Entonces, en ese sentido, cuando ya se haga la investigación correspondiente, etcétera, etcétera, se va a ir determinando, por ejemplo, quiénes eran los encargados de hacer narcotráfico, quiénes eran los encargados de transportar, quiénes eran los encargados de traficar Claro. las armas, quiénes eran los encargados de lavar plata y en dónde lavaban la plata, etcétera, etcétera. Claro, claro. Y creo que un aspecto también fundamental, y eso es parte de las características y naturaleza de los procesos penales, al menos en este tipo de delitos que se dan en Estados Unidos, tiene que ver con la ruta del dinero. Entonces aquí no es solo de ver, sí, sentenciado, quiénes eran los roles, sino recuperar dinero que puede haber sido objeto de lavado de activos. Allá en Estados Unidos lo que más interesa es el lavado de activos. Y por eso inclusive en los delitos de cuello blanco, una de las situaciones o condiciones que te permite bajar la condena es que tú entregues el dinero producto del acto de corrupción. Sí. Si no, de nada sirve delatar y que estés metido un par de años y a la final del día después sales a disfrutar de lo robado, por así decirlo. Ahora, Dominique, entonces, bueno, decías hace un momento que es muy poco probable que se cumpla ese mes, pero diríamos que en este año sería un tiempo prudente, aunque claro, hay muchos elementos a considerar ya. Bueno, eso sería una inquietud. El otro tema que quería preguntar es sobre el abogado que ha anunciado que estaría interesado en la defensa de la alias Fito, que es un señor de Estados Unidos. ¿Él vendría físicamente? ¿Sería necesario que él esté aquí conociendo el caso o él lo esperará si es que lo extraditan? Es decir, ¿cuál es el rol de él en este momento? Con respecto al tiempo, sí, realmente vamos a estar a la expectativa, ¿no? Ha tomado por sorpresa incluso lo que antes era una mera expectativa,
Claro. precisamente la petición de extradición de los Estados Unidos. Sin embargo, se ha cumplido en un tiempo bastante asombroso, que habla hasta incluso bastante bien, ¿no? De que están íntimamente conectados para ese mismo objetivo. Claro. Sin embargo, el procedimiento es otra cosa, y a pesar de que la ley estipula ciertos tiempos, no es menos cierto que aún siendo súper rigurosos con los tiempos y respetándolos, pues sí se excede uno que otro día por ser optimistas, ¿no? Pero bueno, podría ser una sorpresa que nos dé la Administración de Justicia y también todo el conglomerado interinstitucional que comparte todo este movimiento de extradición. Ahora, con respecto a que la defensa del señor Macías, pues por supuesto él tiene que buscar un abogado que tenga licencia para ejercer en el Ecuador, pues, ¿no? Y nuestra licencia, pues por supuesto, es nuestra credencial del Foro de Abogados del Ecuador. Entonces, si el señor abogado, que entiendo es estadounidense, tiene su licencia para ejercer aquí, pues seguramente lo podrá defender. De caso contrario, él tendrá que buscar a un abogado que tenga la licencia para poder ejercer en nuestro país. De la misma manera, ¿quién lo defiende en los Estados Unidos? Recuerde usted que allá no es como aquí, que uno se gradúa de abogado y puede litigar en todas las instancias, en todas las materias, en todas las cortes. No, allá es más sectorizado, entonces también tendría que buscar un abogado que tenga la licencia como para actuar en la instancia donde él va a estar siendo juzgado, en el estado donde va a estar siendo juzgado, bajo las condiciones que va a estar siendo juzgado. Ahora, André, luego de todo el proceso burocrático, finalmente para que haya luz verde se requiere de la firma presidencial. Eso se presume que no sería mayor problema, porque evidentemente el interés del gobierno va por ahí. Pero en todo caso es una formalidad que ocurre en otros países, entiendo, ¿no? Que es el presidente de la República quien autoriza o firma la extradición del ciudadano. La verdad, ahí si me tomas la lección, estimado Andrés, Para que yo vea, entiendo que yo me solo preparo, pues. yo entiendo que solo con la resolución que da el presidente de la Corte Nacional de Justicia tú ya puedes Ok. eh, dar la extradición, no requiere de algún trámite previo. Al menos si uno revisa el 147 de la Constitución, donde están las atribuciones del presidente de la República, no se encuentra ese. Así que yo creo que no sería necesario. ¿Algún Sin detalle tal vez, embargo, Dominic? Sí. Andrés, sí, sin embargo, Andrés, tú vas a ver, como te decía, que está esto regado en nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿no? Vas a ver, por ejemplo, que sí necesitas que venga la resolución concediendo la extradición de la Corte Nacional de Justicia, ¿no? Si viene así, pues claro, pasa al presidente y él tiene la discrecionalidad de decir, bueno, sí lo apruebo o bueno, no lo apruebo. Si viene con un positivo de la Corte Nacional. Pero claro, si viene con el negativo de la Corte Nacional por cualquier circunstancia que, repito, merece estrictamente a un debate jurídico serio, precisamente por todas estas situaciones que no han sido reguladas a pesar de una reforma que ya tiene un buen tiempo, pues el presidente no tiene más opción que no hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con lo que dice la Corte Nacional de Justicia con respecto a si concede o no la extradición? Pues lo bueno es que esto es apelable, ¿no? Entonces, de una u otra manera, esto también podría extender el tiempo de la extradición, porque esta resolución es apelable. Entonces, estas son las cartas que se barajan en la extradición del señor Macías. Andrea, ampliemos un poco la conversación porque este es un tema sin duda importante y creería que es positivo para el país que finalmente haya esta lectura de que no hay impunidad y que la persona que ha delinquido puede tener ese final, ese destino. Pero ayer conversábamos con la vocal Yolanda Yupanqui del Consejo de la Judicatura y realmente la descripción es entre desesperante, terrorífica, porque no hay jueces, no hay plata para contratar jueces, todo está paralizado, o sea, el Consejo de la Judicatura está literalmente paralizado, porque no hay quórum, ya que está en el momento está enferma la vocal Goyes y la parte tiene un juicio político de por medio. Es decir, ¿cómo evalúas el tema de la justicia? Es algo que hay cosas buenas, pero en términos generales es muy complicada la situación, ¿o no? Sí, solo haciéndote un paréntesis, estimado Andrés, ahorita revisando la ley, el artículo 17 de la ley de extradición, sí establece que el ministro de Gobierno por delegación del presidente es el que decide la entrega de la persona reclamada o denega la extradición. Así que hay un acto previo Perfecto. para que lo trepen en el avión y lo manden a Estados Unidos. Perfecto, muchas Entonces, gracias. sería confirmado eso. Ya. Ahora, respondiendo a tu pregunta, evidentemente en la función judicial estamos en soletas. Su- Y es algo que en este momento
se ve de manera más evidente, cuando en realidad era algo que ya se estaba diciendo ya hace algún Hace tiempo, tiempo. claro. Hace algunos años yo recuerdo que el propio Consejo de la Judicatura decía que faltan alrededor de 200 jueces a nivel nacional en las diferentes materias. Ujú, ujú. Estoy hablando hace unos 2 o 3 años. Claro, ahora Y hace superior. 2 o 3 años también la propia Diana Salazar decía que faltaban entre 400 a 500 fiscales a nivel nacional. Así es. Entonces, no te sorprenda que tu caso esté durmiendo el sueño de los justos, así sea un inquilinato, por más bajo que sea, por más simple que sea este proceso, si en realidad no hay número suficiente de jueces. Y no te sorprenda que tu investigación por un delito, por más de bagatela, esté durmiendo el sueño de los justos, si es que no hay lo suficiente número de fiscales. Entonces, claro, no podemos desconocer que existe una crisis en la administración de justicia. No podemos desconocer que existe una emergencia. Imagínate, estimado Andrés, que no tenemos prácticamente, vamos a tener un Consejo de la Judicatura prorrogado porque no les da la gana de enviar las ternas. Sí, Tenemos de la Corte Nacional de Justicia apenas 10 u 11 jueces titulares. increíble. Los demás son con jueces. Y adicionalmente vemos todo, la Fiscalía General del Estado con un fiscal subrogante prorrogado. Y a eso sumémosle a que ahora en la Ley de Integridad Pública le metieron esta transitoria, o en una disposición reformatoria, perdón, para que se declare la emergencia en la función judicial. Mm, Sí, yo estoy de acuerdo que se debe declarar claro, la emergencia en la claro. función judicial, pero no en los términos como lo han hecho, que vas a nombrar jueces temporales, vas a hacer evaluaciones para sacar y poner jueces, y adicionalmente no sabemos bajo qué causales o criterios tú declaras la emergencia en la función judicial. Sí, realmente, Dominique, no sé qué quisieras a complementar, porque en esta situación tan difícil, evidentemente la tentación por la corrupción es permanente, ¿no? Si alguien necesita o quiere o lo que fuese, pues ya sabemos ahí que se aceita a toda la tramitología y entonces es un círculo que de nunca acabar, ¿no? Sí, totalmente, pero hay un responsable, por supuesto, y esto se llama asignación presupuestaria. Usted bien sabe que cualquier institución del Estado en cualquier parte del mundo, mientras tenga una asignación presupuestaria suficiente, va a funcionar como reloj suizo. Como en algún momento lo intentó hacer el Consejo de la Judicatura, donde funcionaba al menos decentemente. Ahora, pues, lo menos que se puede decir y que se palpa en la ciudadanía es la mora en los procesos y demás, pero también desde el otro punto hay que verlo, ¿no? Jueces que en Guayaquil están haciendo audiencias de 3 días con 38 grados sin aire acondicionado, abogados litigantes que están yendo a hacer audiencias de juicio con un ventilador portátil porque las salas de audiencias están en situaciones deplorables. Entonces, esto por decirlo menos, ¿no? Porque lo más también tiene mucho que ver con la lista de mártires que tiene la función judicial en cuanto a los jueces y fiscales que de una u otra manera han muerto en funciones o han sido asesinados en funciones por X razón, por ventilar un proceso o por la omisión o porque tenemos un Consejo de la Judicatura que única y exclusivamente se dedica a hacer comunicados en conjunto con la Asociación Nacional de Jueces, pero no emite una acción real para proteger también a los jueces que de una u otra manera, cuando usted vaya a un despacho, poco los va a ver porque los cerros de expedientes los cubren, al menos un par de torres, y también las deplorables condiciones en las que están trabajando los servidores judiciales, ¿no? Entonces es un padecimiento bilateral que la única solución tiene nombre y es la asignación presupuestaria, que por supuesto va detrás de la intención política, ¿no? Entonces eso es de recalcar. Ahora bien, y todas estas leyes nuevas económicas urgentes apuntan de alguna manera a solucionar algún aspecto de lo que ustedes están expresando como preocupación. Me pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad o la existencia o cómo pulir esas unidades multicompetentes en donde hemos visto que han salido cosas pues impresentables en términos de decisiones que luego han sido revertidas, en fin, jueces que han sido detenidos por ese tipo de decisiones, en fin? André, ¿hay algo en estas leyes que tú digas, bueno, al menos esto se va a solucionar, o ni eso? En absoluto. Y las he revisado las 3 leyes. Ninguna de esas soluciona los problemas de
de la justicia que actualmente vive en nuestro país. Si bien es cierto, se han hecho algunos esfuerzos para que algunos procedimientos sean más expeditos, principalmente cuando se pretende sancionar a estos personajes que pertenecen a grupos de delincuencia organizada o personajes que están en el marco de un conflicto armado interno, pero si tú revisas ya en términos objetivos las reformas a nivel penal, claramente es populismo penal. Mm. Solo lo que tú tienes es aumento de penas, reducción de garantías y hasta ahí. Pero decirte así a ciencia cierta, sabes que hay una reforma estructural, integral a la función judicial, yo te puedo decir que no, no existe algo que permita resolver los graves problemas que tenemos todos los días los abogados y principalmente los usuarios de la función judicial. Qué complicado, Dominique, debe ser, ¿no? Porque bueno, como periodista que me corresponde analizar temas, claro, lo hacemos, pero de manera esporádica, ¿no? O eventual, cada cierto tiempo, pero día a día litigar y sobre todo en este mundo que ustedes describen, debe ser estresante de manera particular. Sí, no solo eso, estoy hablando ya de temas estructurales, pero no se habla de la independencia judicial, ¿no? De a veces Mm. uno que otro caso que podríamos estar defendiendo y que se sabe que detrás hay presión, ¿no? Y que ya se sabe también en toda la región que Ecuador es uno de los países que lo que menos tiene es independencia judicial, ¿no? Entonces, es realmente todo un conglomerado que como repito, va de la mano de la asignación presupuestaria, va de la mano de la intención política y mucho también va de la mano de esta ayuda mutua entre quien administra la justicia, quien ejerce una autoridad, como el fiscal también, pero quien recibe el sistema de justicia de calidad, como lo establece nuestra Constitución de la República. Entonces sí, más bien, aparte de ser estresante, creo yo también que es un hacer patria diario, porque de una u otra manera mantenernos en el ejercicio es un acto noble. En estas leyes nuevas, Andrés, me pregunto, ¿se pudo haber incorporado la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o eso debe ser con un pronunciamiento popular en referéndum? Eso requiere a través de reforma parcial a la Constitución. No podías haberlo hecho en ninguna de estas Comprendo. Ya. leyes, tomando en cuenta que primero ese no es el procedimiento y Ujú. segundo estamos frente a leyes calificadas como urgentes en materia económica. Económica. Pero no me sorprendería que alguno de los asambleístas haya pensado en esa alternativa, porque te juro que en el segundo debate metieron temas de tránsito, tema de cooperativas, temas de remisiones, hasta los radares creo que los metieron por ahí, así que creo que tal vez pudo haber algún asambleísta haberlo pensado, pero no lo hizo. Pero eliminar Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana es reforma parcial. el presidente de la República ha anunciado que hasta diciembre nosotros los ecuatorianos iremos a las urnas para pronunciarnos sobre la posibilidad de la existencia de una base internacional o extranjera en territorio ecuatoriano. ¿Se podría incorporar allí, por ejemplo, una consulta en esta línea? Mira, qué buena pregunta que tú haces en este momento, porque el tema de las bases militares y el referéndum ratificatorio no depende del presidente de la República. La Corte Constitucional ya nos ha dicho que la Asamblea Nacional, cuando aprueba en segundo debate las reformas, tiene que aprobar en unidad de acto los considerandos y las preguntas. ¿Y sabes lo que pasó, estimado Andrés? Que no aprobaron ni los considerandos ni las preguntas. Por eso el trámite está retrasado. Mm. Entonces, pensando que los asambleístas están esperando que llegue diciembre para después decir, ah, ¿saben qué? Me olvidé, se me chispoteó, no presenté las preguntas y manden a la Corte Constitucional. Creo que eventualmente también están jugando con los tiempos políticos. Capaz Mm. con eso lo que puede pasar es que el presidente presente una propuesta de reforma parcial a la Constitución para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, darle un trámite expedito y que eso pueda coincidir con lo que tiene que ver con las bases militares. De hecho, la vocera de gobierno ha dicho que uno de los objetivos del gobierno es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Ujú. Entendería que por ahí puede ir la cosa y yo no sé si llamémoslo así,
eh, omisión de la Asamblea Nacional en este momento cuando se aprobó las bases militares extranjeras, ¿fue adrede, fue deliberado o por ignorancia? Esperemos que sea deliberado por hacer coincidir los tiempos y no porque no leen las sentencias de la Corte Constitucional. Bueno, cualquier cosa podría ser en realidad, ¿no? Con ese nivel de asamblea. Pero bueno, en todo caso, Dominique, también deja mucho que pensar el trabajo, digamos, hasta intelectual que tiene el gobierno cuando presenta escritos. La Corte le ha llamado la atención en varias ocasiones diciendo que no es procedente lo que piden, o sea, como diciéndole ubíquense porque no están haciendo las cosas correctamente, ¿no? Y ahora podría ocurrir lo propio, es decir, toda una estrategia para hacer coincidir tiempos, pero caramba, insisto, qué falta de seriedad para hacer la cosa pública. Sí, viene pasando también con observaciones que se le hizo en su momento al gobierno del expresidente Lazo, ¿no? Y siempre vamos a estar, y creo yo que ese es uno de los grandes problemas que afrontamos ahora mismo, los que desarrollamos el derecho constitucional de una u otra manera se ejerce, ¿no? Ujú. Esta presunción de que realmente los asambleístas hacen su trabajo respetando la Constitución, respetando la ley, ya es un idílico, por no decir cualquier otra cosa, ¿no? Realmente ellos no responden a la Constitución de la República ni a la jurisprudencia constitucional, e incluso creo yo que se está intentando arrinconar a la Corte Constitucional del Ecuador con discursos populistas para de una u otra manera socavar lo poco de institucionalidad que nos queda. Entonces, hay que estar muy atentos ante estas situaciones donde no es el deber ser de los asambleístas. Estoy de acuerdo en que se están tratando temas que por supuesto nos interesan a todos, pero no con la seriedad o al menos no con el respeto a la Constitución que tiene que ser. Si creen que la Constitución es un obstáculo, pues hagan lo propio para sacar este obstáculo como ellos lo determinan, pero no ir respetando la Constitución, porque más allá de que deja una pésima imagen, lo que hacen es aprovecharse del populismo penal para emitir otro tipo de sensación comunicacional diciendo que realmente están en una lucha y lo que realmente están haciendo es socavando derechos. Entonces, confío en que en algún momento los asambleístas van a escuchar a sus asesores constitucionales, que sé que son algunos bastante buenos, y que van a hacer lo propio, ¿no? Mientras tanto, hay que estar atentos a las acciones de inconstitucionalidad que ya están en la Corte Constitucional y lo que se pretende hacer con los jueces de la Corte Constitucional. Estamos concluyendo esta conversación y hacerlo con una noticia de última hora. La Corte Nacional de Justicia incluyó a Mario Godoy en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura, 2 semanas después de que el Consejo de Participación halló una inhabilidad para Edison Toro, quien constaba como tercera opción. Esa también fue una triquiñuela, ¿no? Una cosa impresentable, pero en fin. Entonces resulta que este señor, el correísta Godoy, ahora de gobierno, va a presidir nuevamente el Consejo de la Judicatura. Es que de verdad esto es la historia del Ecuador, ¿no? Ya iremos viendo qué episodios ocurren. Pero bueno, por ahora concluimos con esta nota. No sé si era comentar algo muy rápidamente, André, y con eso cerramos. Lo único que esto ratifica es que el Consejo de la Judicatura también está dentro de algunas aspiraciones políticas de ciertos Por sectores. supuesto. No es casualidad que renuncien casualmente, para la Claro. redundancia, los delegados de la Defensoría Pública, también lo que hizo la Asamblea Nacional, que retira las ternas y pone otras, que los candidatos de la Corte Nacional de Justicia también fueron por ahí descalificados, entonces, al buen entendedor, no, pocas palabras, y ahí basta tener dos dedos de frente para interpretar políticamente lo que ha ocurrido. Muchas gracias por haber estado aquí. Dominique Dávila, especialista en Derecho Constitucional. André Benavides, abogado constitucionalista. Que tengan una buena tarde y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Un gusto. Buenas noches. Bien, 17:53, lo que dijo al último, para el buen entendedor, pocas palabras. Ahí está efectivamente dibujado el Ecuador con todas sus maniobras, ¿no? Bueno, pausa, venimos de inmediato. Diecisiete con 35, continuamos amigas, amigos, y ahora entramos a la política de lleno. Hay un evento
muy puntual que nos va a provocar una conversación sobre lo que significan los movimientos políticos, concretamente en este momento los que tienen mayor presencia, en este caso Revolución Ciudadana, ADN, ya verán por qué. Y nuestros invitados, por favor, que pasen al estudio principal. Se trata de Juan Rivadeneira, experto en gestión de entornos, asuntos corporativos, evidentemente analista también político, y Arturo Moscoso, docente universitario y analista político. Gracias a los dos por participar aquí en esta conversación. Bien, decía que hay un elemento puntual que nos convoca, digamos, a propósito de esta noticia un tanto sorpresiva de la renuncia de una asambleísta correísta, Yajaira Urresta, quien justifica o argumenta que toma la decisión, o la tomó, porque se enteró que en un chat donde habla supuestamente Luisa González, ella tuvo una expresión muy dura para con ella, ofensiva, al llamarla tuerta de mierda. Y en ese sentido, ella decidió que tenía que separarse de la Revolución Ciudadana. La reacción de los dos líderes, Luisa González dice que ese chat no es real, que ella puede demostrarlo, que le muestren, que ella se somete o entregan todos los dispositivos para demostrar lo contrario. Y Rafael Correa dice pues que eso es mentira, que no hay nada que ver con eso, que lo que buscan es notoriedad, lo típico que siempre mencionan, ¿no? Lo cierto es que Revolución Ciudadana pierde un nombre más. Y en este contexto parece ser un fenómeno que va adquiriendo cada vez mayor fuerza y empieza el poder que tuvo en su momento Revolución Ciudadana pues a disminuir su protagonismo. Quiero conocer la reflexión de nuestros invitados sobre este particular. Juan, empecemos contigo. ¿Cuál es tu reflexión o el análisis sobre esta coyuntura? Bienvenido. Gracias, Andrés. Un saludo a Arturo y a toda la audiencia. Me parece que lo que está ocurriendo no es ninguna sorpresa. Ya vimos, después de la segunda vuelta, ¿sí? Que lo que solía ocurrir con la izquierda en la derrota, que era unir, en este caso lo que hizo fue dividir. En la última vez que conversamos, Andrés, hablamos de cómo estaba el proceso de la Revolución Ciudadana. Y yo decía en ese momento que la Revolución Ciudadana no estaba extinta, no estaba desaparecida, pero estaba viviendo el peor momento político de su historia, porque habían apelado un resultado abultado, por supuesto, en diferencia de aquellos 11 puntos que perdieron la segunda vuelta, y habían argumentado una serie de razones por las cuales hubo supuestamente un fraude, y sus principales líderes, que son autoridades locales, se desmarcaron y habían aceptado el resultado y no habían seguido a su líder y mucho menos a la presidenta del partido, que coincidía con la candidata. Lo que ha ocurrido el día de hoy me parece a mí que es la consecuencia, no es una coincidencia, ¿sí?, de un proceso que ya tiene muchos años, en el cual la Revolución Ciudadana coleccionó victorias. Fueron 10 victorias en las urnas, ¿sí? Luego coleccionó derrotas, porque tuvo muchas derrotas, ¿sí? En especial las dos últimas en las elecciones generales. Y por último, hoy, ¿sí?, ya no solo es un proceso de división, hay un proceso de descomposición en la Revolución Ciudadana, porque no es menor lo que ha aparecido respecto al asambleísta Díaz, que ha llamado pues la atención de muchísimos actores de la política nacional y de los ciudadanos, y eso ha llevado pues a darle una percepción muy compleja a la Revolución Ciudadana, que ha derivado incluso con esta separación del asambleísta Urresta y de seguramente varios más que estarán muy seguros de que este es un momento como para tomar partido y quizá abandonarlo. Seguramente los radicales se quedarán, porque eso pasa en cualquier partido político, ¿sí? Pero la mayoría, o algunos de ellos al menos, seguramente calcularán si este es el momento precisamente para salir, porque está muy contaminado el ambiente, casi que todo juega en contra de la Revolución Ciudadana. Y hay algunos elementos que has mencionado que quiero profundizar en un momento. Ahora, para seguir la línea de reflexión, Arturo, ¿creerías que esto que está sucediendo o experimentando la Revolución Ciudadana fuese posible si Correa estuviese en el país? Bueno, buenas tardes, Andrés. Gracias por la invitación. Un abrazo a Juan y a la audiencia. No sé hasta qué punto, evidentemente, Rafael Correa sigue siendo una figura gravitante en la política
nacional, sigue teniendo mucho apoyo, mucha credibilidad. Ha ido disminuyendo, pero la sigue manteniendo. Eh, y su presencia, claro, creo que su presencia eh, justamente hubiera evitado, ¿no es cierto? Quizá incluso hasta las derrotas electorales por las que ha pasado el correísmo, ¿no? Al final, Andrés, lo que hay que entender es que el correísmo es un partido, un movimiento absolutamente personalista y populista, ¿no? En ese sentido, la figura de Correa es central. Sin Correa no hay ese elemento aglutinador que mantiene cohesionadas justamente aquellas personas que no están tan convencidas del proyecto o de esa línea política, pero que por la presencia de Correa y por el acarreo que él puede hacer en cuanto a votación, etcétera, pues les parece una opción viable, pero que son justamente los que cuando hay este tipo de crisis se separan, ¿no? Se separan y empiezan a buscar otras opciones. Y retomando lo que decía Juan, el tema de aquí en este momento hay una opción política que seguramente les va a recibir con los brazos abiertos, más allá de que se llamen independientes, que es ADN, ¿no? Porque ADN, mientras más sume, más control en la Asamblea tendrá y más posibilidades de aprobar sus leyes y sus políticas que quiere implementar, y que la alianza que mantiene en la Asamblea, pues se siga sosteniendo, ¿no? Entonces, también se puede estar entendiendo, ¿no es cierto?, la construcción, podríamos estar presenciando la construcción, quién sabe, de otro movimiento personalista construido alrededor de la figura de Daniel Noboa, ¿no? Así que sí, yo creo que la presencia de Correa sí ha sido, o la no presencia de Correa sí ha sido determinante en el debilitamiento de la Revolución Ciudadana, ¿no? Y habrá que ver el alcance de esto. Mi colega periodista Yanei Nostroza hacía un comentario en redes. No dijo la fuente, pero se presume que evidentemente tuvo de alguien que, para que ella pueda decir, que había recibido la información de una reunión por Zoom en donde a varios asambleístas del correísmo decían ya no soportar a Ricardo Patiño, que había que hacer algo con este señor porque estaba provocando una suerte de división dentro del bloque, porque mantenía una actitud a la antigua, digamos, la más radical, la ala más recalcitrante, digamos, de la Revolución Ciudadana. Eso podría ser un síntoma, Juan, efectivamente, de esa decisión más profunda, porque presumo que, bueno, de hecho hay gente joven allí o que pueda tener ideas diferentes, pero que con este peso tan fuerte de Correa, de Patiño, de Luisa González, que es la sumisión pues personificada, entonces provoca que no haya posibilidades de amplitud, ¿no? Y no solo de amplitud, Andrés, de propuesta. ¿Dónde están las ideas de la Revolución Ciudadana? Ok, claro. ¿Dónde están las propuestas de la Revolución Ciudadana? ¿Dónde está la reacción de la Revolución Ciudadana? Es como cuando ya solamente estás aguantando golpes y malos momentos. Hoy día, Andrés, debe ser el peor día para la Revolución Ciudadana de los últimos 20 años, porque tienen un momento muy complejo. Yo me pregunto, ¿qué estará pensando el alcalde de Quito? ¿Qué estará pensando la prefecta de Pichincha? Claro. ¿Qué estará pensando la prefecta de Guayas con todo lo que está ocurriendo? Cuando la ciudadanía lo que se entera, ¿sí?, es que de repente, pues un señor que está en prisión dice que va a abrir la boca, por decirlo de una forma popular. Sí, va a cantar. ¿Qué pasa cuando tiene el procedimiento que tiene el señor Glass en las cortes ecuatorianas? ¿Qué pasa cuando aparece esta presunta situación que acusan al asambleísta Díaz? ¿Cuáles son las noticias positivas que puede tener la Revolución Ciudadana? ¿Cuál es la conducción política de la Revolución Ciudadana? Sin ningún tipo de autoridad o de espacio en la Asamblea, ¿sí? Porque no tienen un espacio real y la política también se trata de espacios, ¿sí? Están completamente pues desinflados de alguna forma y estos momentos son definitorios. Cuando tiene un asambleísta como la señora Urresta que lee una carta al Ecuador y cita textualmente lo que habría sido recogido en un chat y luego se arma una novela en las redes sociales porque se comienzan a decir compruébame tu mensaje, se crea una narrativa tan tóxica que lo que nos dice es que de la victoria pasaron a la derrota
y de la derrota no solo a la división, sino a la descomposición. Arturo, tú ya adelantabas algo que quería poner en contexto, que tiene que ver que finalmente quienes políticamente se benefician de esta historia es ADN, el gobierno, y es que los correístas Fausto Jarrín, Marcela Holguín, Diana Jácome, Carolina Jaramillo, la vocera que se la vincula al correísmo también, o simpatizante, Mario Godoy, correísta y de pronto ahora es de gobierno, Ferdinand Álvarez, Mónica Salazar, y bueno, por mencionar Marcela Guiñaga algún rato, parece que tiene ya el pie afuera, pero ahí está todavía medio indecisa. Es decir, es increíble finalmente que el gobierno actual se nutre de estos personajes, algunos de ellos tremendamente destacados de la Revolución Ciudadana. Y entonces uno dice, explícame por favor, Arturo, ¿qué tiene que ver estos personajes con un gobierno que supuestamente va en línea contraria? Bueno, es que justamente ahí está la clave en lo que acabas de decir, supuestamente en línea contraria, pero no sabemos en qué línea va realmente el gobierno. Es un gobierno que no ha declarado una ideología clara, más allá de que el presidente diga que es de centro izquierda, Izquierda. ¿no? Socialdemócrata, como dijo en algún momento. ADN no tiene ningún programa ni ninguna declaración que diga, este partido es de derecha o este partido es de izquierda. Claro, se puede decir que es de derecha porque está un representante de la empresa privada, ¿no es cierto?, Claro. gobernando el país. Pero no necesariamente eso implica que sea de derecha o de izquierda, como tampoco implicaba que sea de derecha o de izquierda la Revolución Ciudadana, ¿no? Quizá en el manejo del Estado, sí, en cuanto a la sustitución de importaciones y a la redistribución de la riqueza, eh, pero, pero en cuanto al manejo, por ejemplo, de la cosa pública, el tema, por ejemplo, que acaba de pasar con las mineras, que se parece mucho a lo que pasó con las petroleras en su momento y que luego fue el Ecuador sujeto de demandas por el incumplimiento de esos contratos, ¿no? O saltarse la Constitución y la ley para la aprobación de ciertas normas, nos hace ver elementos medio parecidos entre ambos gobiernos, ¿no? La diferencia quizás es que el peso económico o la posibilidad de manejar recursos económicos que tenía el gobierno de Rafael Correa, pues era enorme versus a una situación muy complicada de ADN y del gobierno de Noboa, que le podría significar perder apoyos y perder capital político rápidamente, y de lo cual podría justamente beneficiarse la Revolución Ciudadana. Por eso yo no creo que se pueda dar por sentado que la Revolución Ciudadana ya está acabada y que, y que pues no está en desbandada, ¿no? Quizá estos liderazgos, ¿no es cierto?, busquen otros caminos porque justamente la sombra de Rafael Correa evita el crecimiento, ¿no? Los nombres que tú has señalado, pero eso no implica que el correísmo deje de existir, porque el correísmo está ligado a la figura de Rafael Correa. Entonces, que un líder intermedio del correísmo salga no necesariamente implica que es el fin del correísmo. El fin del correísmo será cuando Correa desaparezca, Claro. ¿no? Así de simple. Entonces, la gente que cree en Correa, que le sigue a Correa, que sigue manteniendo su fe en Correa, no la va a perder porque se va Urresta o porque se va Guiñaga o porque se va Pepito Pérez, ¿no? Eso es irrelevante para ese correísmo tan más duro, ¿no? Claro, claro. Fanático, ¿no? O se lo califica como secta también. Ahora, Juan, hace un momento también hacías referencia a algo que quisiera profundizar, que tiene que ver con este personaje, Santiago Díaz, quien pues ha sido involucrado en el supuesto delito de violación a una menor de edad y con el agravante o la coincidencia, entre comillas, de que él fue el proponente de una norma que iba en esa misma línea, es decir, que los niños, una reforma, que los niños puedan a los 14 años decidir sobre su actividad sexual. Y lo que quiero incorporar en esta reflexión es que la bancada, algunos de la bancada de la Revolución Ciudadana firmaron esa propuesta. Bueno, han habido algunos argumentos que si no leyeron bien, lo cual yo comentaba que era hasta peor aquello, cómo se firma algo que no se conoce o que no se ha leído. Pero bueno, ¿qué refleja eso en términos de ética y en términos de responsabilidad sobre dónde pongo mi nombre, ¿no? ¿Por qué digo descomposición, Andrés? Y yo coincido con Arturo de que ese voto duro correísta se moverá en la función en que Correa se mueva. Quizá también algunos ya han visto muchos años de pérdidas de Correa
han visto pues un argumento que podríamos decir risible a propósito de la tinta aquella que se transfería supuestamente en los votos, que es un argumento pues que yo creo que hasta los correístas dirán, oye, me cuesta Sí. sinceramente pensar que eso es cierto, o que una persona que a quien le tengo incluso a ellos un aprecio intelectual, seguramente a Correa, digan cómo es posible que tenga que aparecer con un argumento de esa naturaleza. Ahora, en el caso del asambleísta Díaz, lo que ha ocurrido con él es tan complejo ese tema, porque no es un detalle político, Claro. es un tema que entra a una suerte de escándalo social. Mm, O mm, sea, mm. él tiene por supuesto su derecho a la presunción de inocencia, por supuesto que Obvio. tiene que haber un proceso judicial en torno a lo que se ha denunciado. Pero también hay una serie de acusaciones en redes sociales. Entiendo que él también ha atacado a quienes han hecho reflexiones a partir de él y lo que pasa con los firmantes, ¿sí? De ese proyecto de ley, que incluso aceptan, lo he leído en la prensa, no haber leído el documento previamente, sino que simplemente sumaron su firma. Que ahí nos deja ver, oye, qué es lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional. Entonces, no podemos generalizar porque eso es incorrecto para todas las profesiones. Pero, ¿qué está pasando en lo de fondo con la profesión de la política, con el oficio de la política? ¿Quiénes son las personas que están haciendo este encargo que se da del manejo de la cosa pública? Y ahí tenemos que entrar. Los arquitectos tienen que prepararse para hacer casas, los economistas para leer la macroeconomía. Los políticos también deben Obvio. prepararse con los temas de lo público para administrarlo. Entonces, hay una reflexión de fondo y es en quién está en manos de la representación, que ahí también hay un tema, porque cuidado, caemos en echarle la culpa siempre a los políticos. Finalmente, ellos están porque son representantes de quienes los llevaron a esas curules. Entonces, también hay un examen social que no tiene que ser menor. Ujú. Ahora, Arturo, la situación en el país está tan polarizada que parecería que correísmo y ADN son los únicos partidos en este momento activos, digamos. ¿Qué pasa con la tradición de los partidos? No voy a decir nombres, o al menos la tendencia de centro, de derecha, de izquierda, o sea, los tradicionales que se decían ideológicos. Hoy por hoy, ¿qué pasa? ¿Dónde están? ¿O hacia dónde vamos con esta polarización entre dos movimientos? Es que, Andrés, el problema es que en el Ecuador ya no tenemos partidos políticos de verdad. No tenemos partidos políticos ideológicos, no tenemos partidos políticos programáticos. Tenemos, por el momento, dos agrupaciones políticas que, por ciertas circunstancias, han acaparado el 90% de la votación en el caso de los candidatos presidenciales, y pues el 80 o el 70% de la votación para asambleístas. Y lo demás ha quedado repartido entre partidos o entre movimientos que no tienen una representación Claro, real. Y así esto es. obedece justamente a una desarticulación del sistema de partidos que ha sido, o que se ha hecho a través de una ley que no regula la militancia, que no regula Hmm. las carreras políticas, que no genera la formación de cuadros, no genera la formación de carreras políticas, y una serie de factores pues que han hecho que los partidos ahora no tengan una existencia real ligada a una ideología, a un programa, sino a una persona y a la idea de que esa persona pues va a ser el gran Mesías que nos saque de todos los problemas, ¿no? Entonces el resto de partidos pues están ahí esperando que algo les caiga de esa disputa, una disputa que, como te digo, bien podría volverse el boomerang al contrario de lo que se está viviendo ahora en la Asamblea, y que el partido gobernante pierda capital político y que haya otra fuerza política que justamente se beneficie de eso, cambien las tornas y tengamos nuevamente otra línea política de otro cariz, pero que no obedezca realmente a una ideología, sino simplemente a una personalización de la política, ¿no? Y en este contexto, Juan,
el gobierno ha tenido 3 iniciativas de leyes económicas urgentes en donde se ha involucrado de todas las materias, ¿no? Ese es uno de los reclamos, que no ha habido unidad de materias, sino ha sido una suerte de fanesca incomible, ¿no? Porque se ha incorporado de todo. En el tema electoral se habló de la distribución de escaños, por ejemplo, sobre el método, ¿no? Y fue un tema polémico y lo sigue siendo. Pero uno se pregunta, ¿por qué no se aprovecha? Se podía haber incorporado en alguna de estas leyes, por ejemplo, este tema de ser más rigurosos con la existencia de movimientos que no adquieren un respaldo ciudadano en las votaciones, o ser más estricto, o este tema debía ir también a una suerte de consulta popular que está programado, por cierto, para fin de año. Lo de la consulta popular me parece que también va a ser un tema que hay que ponerle mucha atención, porque seguramente, y me parece que de entrada, no, el único tema no va a ser el de las bases. Seguramente entrarán otros temas de los cuales discutiremos, me imagino, en los próximos meses, pero lo cierto es que este periodo legislativo tampoco es una sorpresa. Así mismo comenzó el periodo anterior de Daniel Noboa. Recordemos que en 4 meses aprobó 5 leyes urgentes, porque tenía, pues recordemos, el estado de excepción que le permitía ingresar más de un proyecto urgente al mismo tiempo. Es decir, la velocidad con la que se ha avanzado en los temas regulatorios, ¿sí?, es igual a la que tuvimos en el periodo pasado. ¿Y qué está pasando ahora? Como bien usted indica, Andrés, hay una cantidad de materias que se reforman y hay proyectos de ley que ingresan. Por ejemplo, con un nombre como el de contratación pública, terminan saliendo como el de integridad pública. Al inicio reformaban 4 o 5 leyes y terminan reformando luego como 20 leyes. Increíble. Entonces es algo que está ocurriendo y ya es una suerte de tendencia la que estamos viendo, porque es igual a lo que ocurrió al inicio del mandato anterior, que era para 1 año y 8 meses. También a la par hemos visto demandas de inconstitucionalidad y ahí creo que la Corte también va a jugar un papel muy importante, sus decisiones, para saber si es que ese comportamiento pues es validado por el órgano constitucional o no, lo cual en el segundo caso, nos daría por supuesto también una sensación de inestabilidad jurídica, ¿no? Ahora, en esta convulsión política, económica que tenemos en el país, es una crisis en términos generales muy importante, ¿eh? Si uno revisa educación, salud, mañana vamos a tener, pues el lunes vamos a tener un panel sobre el Eugenio Espejo que es de terror realmente y que creo que refleja lo que significa la salud en el país. Pero bueno, a lo que voy es, ¿quién es el llamado a dar una suerte de guía, de poner la impronta hacia el futuro? Es el gobierno. Me pregunto en esa línea entonces, Arturo, ¿nos da luces el gobierno? Daniel Noboa nos dice cómo estamos o hacia dónde vamos, o se deja llevar un poco por la vorágine de todos los inconvenientes y finalmente se vuelve en esta suerte de burbuja de mantener su espacio de poder y punto, no preocuparse más allá de eso. No sé, ¿cómo lo ves? Estoy de acuerdo contigo, Andrés, en lo que has dicho al final. Creo que el gobierno lo que hace es actuar en función de la coyuntura, no a largo plazo, lamentablemente. Las leyes estas son tan violatorias de algunos de derechos y de la Constitución, que van a ser detenidas tarde o temprano en la Corte Constitucional. Eso es no pensar a futuro, porque si uno quiere que una ley entre en marcha pronto, pues tiene que hacerlo justamente adaptándose a la realidad. No hay un enfoque social en las leyes, en ninguna hay un enfoque social que es necesarísimo, porque no es solo mano dura lo que se necesita contra el crimen, sino también atender justamente a las causas de eso, que son la ausencia de Estado en muchísimos sectores, que justamente son las que alimentan a las bandas delincuenciales que luego se vuelven en brazos armados del crimen transnacional. Entonces sí, no, yo no veo una óptica de largo plazo, una óptica del bien común. Yo creo que el gobierno está gobernando, valga las redundancias, y de acuerdo a la coyuntura, al vaivén de las olas, y no veo realmente un programa serio hacia adelante, ¿no? Un punto importante, Juan, creería, y positivo sobre todo para el país, tiene relación efectivamente con la recaptura de alias Fito. Es un golpe mediático, si quieres, y de todas maneras, evidentemente un golpe fuerte al crimen organizado. Pero bueno, está bien, sin duda, pero
parecería que ya con eso el gobierno ha cumplido la tarea, y vaya que hay muchísimo por hacer todavía en términos de seguridad. Es decir, los titulares todavía hablan de terror de la gente en tantas ciudades, ¿no? Esmeraldas, Guayaquil, Machala, en donde los comercios se cierran antes de hora. Es decir, no podemos seguir viviendo en esa situación. ¿Cuál podría ser la opción? Es decir, ¿cómo lograr llegar al gobierno para que comprenda que si bien es un punto importante, pues es apenas un punto dentro de todo lo demás? En materia de seguridad, Andrés, la gestión del problema de la inseguridad es tan complejo y es tan grande que solamente la cooperación internacional podría darnos una gran mano para que esto tenga una solución. Creo que la gran señal que deberíamos ver para entender que hay una posible solución a mediano o largo plazo en el tema de seguridad es conforme la cooperación internacional real pueda llegar. Es un tema de capacidades. Es decir, cuando vemos que el crimen organizado tiene unas capacidades que sobrepasan a la fuerza pública, estamos en un problema muy grave, como el papel del Estado que tiene que tener, por supuesto, del control del orden público y en este caso de la seguridad. Vimos mayo. Mayo fue el mes más duro para los ecuatorianos en términos de homicidios intencionales. Fueron más de 900 asesinatos, lo cual nos deja ver que el problema es profundo, ¿sí? Y la señal de Fito, por supuesto que en términos de lo real, es una captura importante para el gobierno, por supuesto. Me parece que más allá de la comidilla de si hablaron o no hablaron, el hecho mismo de su captura es importante para los ecuatorianos. Ahora, la extradición, que parece que camina más rápido de lo que muchos esperaban, es positivo también, porque es un mensaje a otros líderes de este tipo de bandas. Pero lo cierto es que es un desafío que sigue siendo enorme y me parece que el gobierno, sin duda, en esa capacidad reducida, tiene que buscar un apoyo internacional real, porque es un tema de capacidades. Al final del día, esto se resume en qué capacidad tiene para enfrentar este mal. Y me parece que ese, sin duda, es el principal desafío que va a tomar algún tiempo todavía en que se encauce una solución. Vamos cerrando esta conversación, Arturo, y otro tema que me parece necesario apuntalar tiene que ver con la comunicación, que eso lo vivimos nosotros como periodistas, ¿no? La dificultad que tenemos para obtener información directa de la fuente, de los ministros. Es decir, es tarea titánica procurar tener una conversación con alguno de ellos, como debería ser una mera rendición de cuentas, porque es que sean ministros o gobiernos no significa que están inaccesibles y que nos mandan un comunicado de prensa. Pero si la idea es que tienen, a través de los periodistas, ellos puedan tener la oportunidad de expresar sus ideas para la gente que los eligió. Pero eso resulta realmente imposible. Así que en ese sentido, yo al menos soy pesimista de si esto va a mejorar o a cambiar. No sé qué piensas tú. No, yo también soy pesimista al respecto, Andrés, porque es una tónica que se ha venido repitiendo durante los dos gobiernos, ¿no? El gobierno anterior, el interino, y una opacidad en la información, una no definición de quién tiene la vocería, ¿no? Supuestamente hay una vocera del gobierno, pero yo nunca la escucho en ninguna parte. Entonces, no hay realmente un ejercicio de comunicación claro, ¿no? ¿A qué se debe esto? ¿O les funciona bien así la situación? ¿Les funciona el mantener a la gente poco informada y con opacidad en cuanto a lo que hace el gobierno? ¿O simplemente no saben cómo informar y no saben comunicar? A mí me queda esa duda. Quizá, no sé, Juan, que maneja así escenarios estratégicos en cuanto a comunicación y eso, pues tenga alguna lectura más clara, pero a mí me queda la duda o no saben cómo hacerlo, o simplemente al ver que a pesar de haber tenido poca o nula información en su primer gobierno, fue reelegido, pues quizá piensan que esa es la forma de hacer las cosas más efectiva, ¿no? Juan, ¿quisieras complementar este comentario? Más que complementar, quizá dar una noción de que en ciertos casos a veces queremos analizar este gobierno con los parámetros de cualquier tipo de gobierno tradicional de la política que estábamos acostumbrados. Y me parece que el gobierno nos parezca bien o nos parezca mal, implementando más bien una comunicación, creo yo, bastante más enfocada a lo que está consumiendo el público.
Podemos después hablar si eso es realmente lo que quisiéramos, ¿sí? Las personas que hacemos opinión pública, lo que buscan los medios. Hoy, como bien Arturo cita, hay una vocera, una portavoz del Palacio que da pues unos anuncios y atiende unas preguntas los días lunes, que rol y tarea que no existía antes, pero lo cierto es que, y ella incluso en su primera intervención habló de la posibilidad, por supuesto, de que más ministros puedan acudir a los medios, pero creo que es algo que hay que seguirle pidiendo al gobierno que lo haga, porque es algo que a la luz de la transparencia que se espera del manejo de los temas públicos, es algo que hay que solicitar que ocurra, ¿sí? Que se presenten a los medios, que puedan comentar los asuntos. Hemos visto en toda esta época de seguridad que es una comunicación casi que de una vía, a veces en formal, y no hay la repregunta, como tú decías, Andrés, esa posibilidad de entrar a una discusión de los temas, pero me parece que el gobierno lo que hace, siendo muy fáctico en el análisis, es comunicar según el consumidor que está recibiendo la información. Puede ser una estrategia que beneficie al gobierno, no lo dudo, pero en términos formales o de principios, es decir, el gobierno tiene la obligación pues de rendir cuentas. Pero a través de una conversación, porque también vemos que se anuncia, la canciller rinde cuentas, y claro, lee un discurso, nadie puede hacer una observación y ahí queda la cosa. Es decir, creería que el ejercicio democrático va más allá que la lectura de un comunicado, pues, Juan. Sí, sí, y ahí hay un gran desafío, Andrés, que es cuál es la narrativa que el gobierno quiere imprimir. Y en la medida en que tenga esa narrativa, esa visión, va a poder llevar a sus voceros para que polemicen en los medios, Claro. para que pongan una agenda, para que pongan una idea. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos viendo eso? El presidente en el discurso del 24 de mayo, por ejemplo, dijo: no quiero un Estado grande, quiero un Estado que sea un apoyo. Bueno, hay una línea para desarrollar casi que toda una ideología, pero todavía no lo encontramos. Entonces la pregunta es, ¿hay ese proyecto, hay esa visión? O, como bien Arturo dice, yo coincido, todavía hay un tema coyuntural y estamos viendo temas que casi que vamos semana a semana y no podemos decir, oye, mira, ¿cuál es el plan a 4 años? Y ojo, eso también ha sido difícil pronosticar en el Ecuador ya hace un buen tiempo. Cuando a uno le pregunta a un extranjero, oye, ¿cuál es la visión a 10 años de tu país? Hay veces en que ni siquiera puede ver uno una visión a un año. El Ecuador ha sido un país inestable hace mucho tiempo. Esto no se inauguró con Noboa. Entre el año 97 y 2007, mal contados, 10 presidentes. Es decir, hemos tenido una tradición en temas de inestabilidad que ahora creo que se manifiestan con otros síntomas. Bien, estamos concluyendo 18:07. Agradecerles a ustedes por haber participado en esta conversación. Siempre importantes las reflexiones y las proyecciones que realizan nuestros analistas para que la gente evidente tenga mejores elementos para formarse criterios sobre lo que está sucediendo en el país. Juan Rivadeneira y Arturo Moscoso, muchas gracias, que tengan una buena noche. Gracias, Andrés. Encantado, gracias. Igualmente a ustedes. Bueno, amigas, amigos, 18:33, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.